Gracias por continuar acá con nosotros en Los Doctores. Y presta atención porque si usted toma medicamentos o cuida a una persona que toma muchos medicamentos, esta información le interesa. Algunas combinaciones peligrosas o incluso las temperaturas a las cuales se tienen que almacenar son algunos de los temas que vamos a estar tratando en el siguiente segmento y precisamente con la especialista en la materia, la doctora Aura Jara, que nos acompaña aquí en el estudio Farmacéutica. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buen día que tengas. Doctora, ese es un tema muy importante porque a veces tomamos los medicamentos y tal vez a las horas correctas, de la manera correcta, pero se nos olvidan tal vez las combinaciones que hacemos. Y yo quiero preguntarle por qué es tan importante el tema de tener en cuenta el tipo de combinaciones que se hacen cuando yo estoy tomando diferentes medicamentos. Bueno, para empezar, la pregunta es sumamente atinente porque ¿quién no tiene medicamentos en su casa y quién no se ve afectado por la temperatura? La temperatura es una medida que nos indica si tenemos mucho frío o si tenemos mucho calor, tanto en un cuerpo como en un medicamento o un espacio. Entonces, partiendo de este hecho, es sumamente importante que los costarricenses sepan que almacenar de buena forma los medicamentos son parte fundamental de su tratamiento y de su éxito. Entonces, tener los medicamentos almacenados de una forma correcta es vital para que ese medicamento pueda ejercer su efecto terapéutico y puedas tener un alivio o una mejora o una cura de la enfermedad que estás transcurriendo. Para entenderlo mejor, doctora, ¿qué puede ocurrir con un medicamento si yo lo almaceno a una temperatura incorrecta, a una alta temperatura, por ejemplo? Las altas temperaturas van a afectar por lo general a todos los medicamentos. Tenemos medicamentos que son muy sensibles y tenemos medicamentos también que son muy estables. En los medicamentos que son muy sensibles, la temperatura puede afectar incluso anular los principios activos que se tengan, producir desechos de degradación y afectar directamente nuestra salud. ¿Cuál va a ser el principal efecto? Que aquel medicamento no nos va a ayudar de la manera esperada. ¿Cambia, por ejemplo, el efecto que tiene un medicamento al almacenarlo a una temperatura más alta del que debería estar o más baja? ¿Cambia, digamos, lo que puede generar en la persona? Claro que sí. Vamos a tener, digamos, desde faltas muy leves hasta faltas muy, incluso que pueden ser fatales para los costarricenses. Porque tenemos los medicamentos que son altamente sensibles, ¿verdad? Como tenemos acá los medicamentos que pueden ser vacunas, pueden ser los medicamentos tan importantes para la diabetes, pueden ser también medicamentos reconstituidos o antibióticos, pueden ser medicamentos, algunos colirios, también algunas preparaciones hormonales, que todos ellos son muy sensibles y deben de estar a una temperatura controlada, aunque estén en la casa. Porque fíjate, Mariela, que de nada serviría todo el control que tenemos a lo largo del abastecimiento, hasta en una farmacia de llegar a entregar ese medicamento, si lo llegamos a la casa y lo ponemos en cualquier lugar. ¿Cómo saber, doctora? Tal vez si yo soy un paciente que tengo distintos medicamentos, ¿dónde yo me puedo fijar el tipo de información que me indica a qué temperatura, en qué lugar debería yo almacenar ese medicamento? Todos los medicamentos tienen que tener en su etiqueta y en su empaque secundario, en sus cajas, por decirlo de alguna manera, tienen que estar especificados las temperaturas y en dónde deben estar almacenados. ¿Cuáles son esos medicamentos? Porque usted hablaba de que hay diferentes sensibilidades. ¿Cuáles son aquellos a los que hay que prestarles más atención, que son más sensibles al tema de la temperatura? Vieras que en realidad son todos los medicamentos, pero tenemos un grupo de medicamentos que se llaman muy sensibles porque deben estar a temperatura de refrigeración y esto quiere decir que deben estar dentro de los 2 grados centígrados a los 8 grados centígrados. ¿De cuáles medicamentos estamos hablando acá? De las vacunas, de los productos para la diabetes, que son muy importantes, las insulinas. Estamos hablando también de antibióticos reconstituidos que deben también almacenarse a una temperatura dentro de los 2 y 8 grados centígrados. También de algunos colirios, que estas son las gotas que nos ponemos en los ojos, y también algunos preparados hormonales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la insulina, que es frecuentemente tomada en el país para aquellas personas que se la tienen que aplicar? ¿Qué ocurre con la insulina si yo no la almaceno a esta temperatura de por lo menos 2 grados que usted decía que es la recomendada? Dentro de 2 a 8 grados, si no se almacena dentro de este rango de temperatura, ¿verdad?, va a perder su efectividad. Entonces vamos a tener una enfermedad muy delicada aplicándose un medicamento, por decirlo así, un placebo. No vamos a estar aplicando un principio activo y por lo tanto esa diabetes y esa condición se va a descontrolar de una manera muy fácil. Durante la época de calor, de hecho ahorita hemos estado teniendo épocas con mucho calor e incluso, bueno, se habla de que este va a ser un año particularmente caliente por el fenómeno del Niño. ¿Qué cuidados adicionales? Porque puede ser que yo tal vez tenga, en mi caso, una temperatura adecuada para el medicamento, pero con estos calores que se elevan o esas altas temperaturas, ¿qué cuidados debo tener yo?
Ve, es muy importante buscar en la casa un lugar adecuado, porque vieras que por la experiencia te digo que es muy fácil oír a la gente, tengo los medicamentos en la cocina, o tengo los medicamentos en el baño, ¿verdad? Y no dejamos de ver estas películas donde está la famosa escena de que vienen, abren el botiquín y salieron los medicamentos y están en el baño. La cocina y el baño no son lugares adecuados para tener los medicamentos. ¿Por qué? Porque aquí hay cambios de temperatura muy fáciles. Tanto el vapor de agua, el vapor que genera el agua, ¿verdad?, como los electrodomésticos pueden generar cambios importantes de temperatura y por lo tanto afectar el principio activo que tiene aquel medicamento y que pierda su eficacia. Entonces es importante. ¿Y cuál sería un buen lugar? Porque ya usted dijo que la cocina ni el baño, pero entonces ¿dónde sí es un buen lugar? Vean, por lo general, digamos, vamos a ver, si tenemos una cocina como de este tamaño, ¿verdad, Mari? Tal vez de pronto sí podríamos encontrar un lugar adecuado. Pero en una cocina normal de una casa promedio no se deben acomodar. ¿Dónde hemos visto que pueden tenerse los medicamentos? En las mesitas de noche. Las mesitas de noche son lugares a las que no les da el sol, son lugares frescos, son lugares secos. También están los que se conocen la mayoría de hogares costarricenses como los trasteros, ¿verdad? Los trasteros por lo general están en lugares frescos, secos, fuera del alcance de la luz y allí se pueden tener medicamentos. Ahora, dijiste algo muy importante, no se trata de que yo llego a los medicamentos, los meto todos en una caja y van para adentro, ¿verdad? Tengo que tenerlos en sus empaques originales, ojalá con aquella etiqueta que diga para quién son, cuánto debe tomarse, ¿verdad? Para que los podamos distinguir. Pero si quieres saber, y los costarricenses quieren saber dónde pueden tener esos medicamentos, acudan a sus aliados farmacéuticos, porque los profesionales en farmacias son aquellos que les pueden orientar. Ustedes llegan, les cuentan, mire, mi casa es así, tengo estas fuentes de calor, el farmacéutico le va a preguntar y ahí va a haber un consejo personalizado para que los puedan almacenar de una forma adecuada. Son las 10:38, doctora, y quiero también aprovechar para invitarlo a usted, si nos está viendo en este espacio, estamos hablando sobre cómo almacenar los medicamentos y esos cuidados que tenemos que tener con la doctora Aura Jara. Así que si usted tiene consultas, de una vez puede hacernos llegar esas preguntas a través de un mensaje de texto vía WhatsApp. Y si no, en unos minutitos vamos a estar habilitando la llamada telefónica. Así que recuerde, ahí tienen los números disponibles en su pantalla para que usted nos pueda hacer llegar las preguntas que tenga sobre este tema tan importante. Porque como decía la doctora, todos tomamos medicamentos en algún momento y cómo lo almacenamos puede influir negativamente en la reacción que tenga el cuerpo sobre el medicamento. ¿Cuáles son tal vez, doctora, las recomendaciones para saber cómo un medicamento, yo digo, bueno, ya habrá perdido la eficacia porque yo lo almacené mal o todavía el medicamento me funciona, ¿yo cómo lo puedo saber? Claro, esa es una pregunta importantísima, Mariela, porque vamos a tener por lo general varios cambios. Cambios en el color, cambios en el olor, cambios en la textura. Podemos ver también empaques secundarios o las cajas ya un poco decoloradas. Se pueden ver también cápsulas un poco pegajosas. Se pueden ver tabletas quebradizas o esponjadas. Y todo esto es una bandera roja que nos dice alto. Por favor, esto no se debe consumir y ante todas estas dudas podemos acudir al farmacéutico siempre para que nos oriente, nos acompañe y nos indique de la mejor manera. A veces, doctora, guardamos los medicamentos y tal vez viene la fecha de expiración y yo digo, mira, el medicamento se ve bien, yo no le veo ningún cambio físico y tal vez son unos días los que ha pasado, ¿yo me lo puedo tomar o qué riesgo tiene tomarme este medicamento después de la fecha de caducidad? Después de la fecha de caducidad los medicamentos no deben ingerirse. Eso es una fecha que se pone de parte del fabricante para que la persona sepa hasta cuándo se garantiza que va a obtener su efecto terapéutico. Una vez que se ha vencido el medicamento, puede que ya no tenga el efecto terapéutico que necesitamos para la enfermedad. Aunque sea un día. Aunque sea un día. Doctora, hablábamos del tema del calor. ¿Qué pasa cuando viajamos? ¿Qué tipo de medidas tengo que tener yo con mis medicamentos cuando viajo? Bueno, va a ser muy importante porque va a depender del tipo de medicamento, Mariela, que vas a transportar. Si estamos hablando de los medicamentos que son muy sensibles, como vacunas, productos para la diabetes, óvulos inclusive, algunas cremas, tenemos que transportarlos en un bolsito adecuado. Está el bolsito térmico que ya está indicado para este tipo de medicamentos, pero muchas pacientes dicen no tenemos el bolso térmico, no lo hemos conseguido. ¿Cómo transportamos estos medicamentos? Se transportan en una hielera y se pueden hacer bolsitas plásticas con agua y con hielo. Es muy importante que el hielo no toque directamente el medicamento porque lo puede congelar. Ahora, si lo que estamos transportando, y eso siempre tiene que ser la menor cantidad de tiempo. Ahora, si estamos transportando tabletas, cápsulas, yo siempre le digo al paciente, póngales una bolsita debajo del asiento del conductor, donde ya sabemos que es el lugar menos afectado
por los cambios de temperatura muy variables y en muy poco tiempo que se pueden dar en un carro, porque recordemos que el carro no es un botiquín. Doctora, interesante, porque tal vez yo digo, yo estoy escuchando la entrevista y yo solo escuché que el calor le hace daño al medicamento, entonces yo agarro todos los medicamentos, los meto en una bolsa y los guardo en la refrigeradora. Sí. ¿Eso es una buena recomendación? Por supuesto que no, porque vamos a ver, tenemos medicamentos altamente sensibles y medicamentos sensibles, pero hay medicamentos que también en refrigeración se van a cristalizar, entonces van a perder también sus propiedades terapéuticas. Siempre es importante porque de pronto puede decir el televidente, ay, ¿ahora qué hacemos, verdad? Yo tengo este montón de medicamentos, acudan a su farmacéutico, acudan a ese farmacéutico que tienen a lo largo y a lo ancho del país en más de 2.000 farmacias comunitarias. Bueno, doctora, y es que precisamente entre recetas, horarios y distintos tratamientos, muchas personas deben aprender precisamente a cómo convivir con esos tratamientos y con los medicamentos que tienen que tomarse. Precisamente es el caso de doña Olga, ella es vecina de Pavas y dice que tras una operación de tiroides y un tumor cerebral, ella comprendió la importancia del almacenamiento adecuado de los medicamentos. Vamos a conocer su historia en la siguiente cápsula. Aquí están Invercetan, 100 miligramos, tableta Key. Esas son las Invercetan. Nos encontramos a doña Olga, una vecina de Pavas que iba de camino a retirar sus recetas médicas. Y me mandan la famotidina, la lavostatina, Impertens, el que sirve para la presión, Invercetan. Digamos, tocan 6 de la mañana, me tocan a las 6 de la tarde, después de la cenita, para el colesterol, la presión en la mañana, ¿verdad? Me toca a las 6, son 2 por la mañana, después a las 6 a la hora que me voy a acostar. Y el doctor me las manda, yo no las tengo que suspender ni nada porque yo me hago el daño. Factores como la temperatura, la humedad o los horarios descontrolados pueden generar consecuencias importantes. Por eso, doña Olga nos contó qué cuidados mantiene actualmente con sus tratamientos y medicamentos. Los manejo en la capsulita porque yo antes compraba las cositas para adornarlas, pero no, porque el aire la disipa y no es igual, entonces hay que sacarlas inmediatamente, el sellito para tomarse. Sí, tienen que estar en ambiente, ni muy caliente, en fresco. Después de una operación de tiroides y de tumor cerebral, su vida comenzó a llenarse de medicamentos, de modo que aprendió la importancia de seguir correctamente cada indicación por el bien de su salud. Muy, muy importante tomarse los medicamentos porque si no, no los curamos. Bueno, doctora, y veíamos el caso de doña Olga. ¿Qué nos enseña? Porque tal vez usted lo señalaba en la entrevista. ¿Por qué no es recomendable esas cajitas donde yo tal vez tengo varios medicamentos y mejor, para mayor practicidad, las echo en la cajita? Claro, el caso de doña Olga es una belleza, ¿verdad? Porque vemos cómo la sabiduría además camina de la mano con la experiencia y con una interiorización de qué es lo que mejor que me corresponde. Los medicamentos deben de conservarse en sus empaques originales para no hacer enredos, por decirlo de alguna manera, porque tenemos medicamentos que son similares a otros, pero que son exactamente para cosas diferentes. Hay medicamentos que, como bien lo decía ella, son para el colesterol, hay medicamentos que también son para la presión, hay medicamentos que pueden ser para la diabetes, porque no todos los medicamentos de la diabetes son para refrigerar, hay también medicamentos en pastillas. Entonces, ellos están hechos para tomarse a determinadas horas en el día y a veces se toman con los desayunos, con comida o sin comida, pero lo importante es tenerlos identificados. Entonces, no se deben de combinar todos estos medicamentos en un mismo lugar. Y si le pasa, coja todos esos medicamentos y váyase donde el farmacéutico para que éste le ayude a hacer una segregación, para que le ayude a ver si hay interacciones, ¿verdad? Porque esto es muy importante y sobre todo para que se lo tomen las dosis correctas y así podamos tener un tratamiento efectivo y eficaz para ese paciente. Doctora, son las 10:46. Vamos a aprovechar para hacer una pausa, pero no se vaya porque cuando regresemos vamos a abrir el consultorio médico. Ya casi venimos. Gracias por estar con nosotros acá en Los Doctores. Ya abrimos el consultorio, precisamente, doctora, tenemos muchísimas preguntas vinculadas a este tema de los medicamentos. Arranco de una vez. Dice, mis medicamentos biológicos, ¿todos ellos necesitan refrigeración?
Por lo general, si los medicamentos biológicos van a necesitar refrigeración, en la etiqueta lo indican, pero podríamos decir de forma general que así es, necesitan refrigeración. Acá hay una muy interesante y es muy tica, digo yo. ¿Cuál sería la temperatura máxima a la que se debe evitar tener los medicamentos? No debería de tenerse bajo ninguna circunstancia mayor a 30 grados centígrados. Esa es la norma. No más de 30 grados centígrados en una casa. ¿Y menos? No importa. Sí, claro. El rango es de 15 a 16 grados centígrados a 30 grados centígrados máximo. Buen día, dice, nosotros tenemos la insulina que necesita mi mamá en la puerta de la refrigeradora. Este cambio de temperatura de abrir constantemente el electrodoméstico podría afectar la calidad del medicamento. Las refrigeradoras por lo general están calibradas de 2 a 8 grados centígrados, así que mientras no se salga de ese rango, no importa. Lo que sí es importante es que no lleguen, abran la refri y la dejen abierta, ¿verdad? Eso sí. O sea, si solo abrir y cerrar, no importa. Si yo dejo la refri por mucho tiempo, ya es mejor buscar. Es mejor otro espacio. pasarla a otro lugar. Buenos días, dice, soy de la zona de Punta Arenas, tomo varios medicamentos al día para la presión arterial, ácido úrico, antialérgico y me pongo gotas para los ojos y promelosona, las cuales se ponen hirviendo, se pueden colocar en la refri. Pregunta, ¿cuál sería la recomendación para almacenar los otros medicamentos con las pastillas? Muchísimas gracias. Ok, los medicamentos para los ojos, el colirio, sí se puede poner en esta puerta que mencionaba. Los otros medicamentos tenemos que buscarlos en un lugar en la casa, como les decía anteriormente, puede ser la mesita de noche, siempre que estén bien identificados, y también revisen las fechas de vencimiento para que no tengamos medicamentos caducos, o también en un trastero, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz, y también de niños pequeños, y si en la casa hay mascotas, también de las mascotas. Acá hay uno muy importante, doctora, dice, buenos días, ella es María, dice que para ella la pregunta es importante que nos eduquen cómo deshacernos de los medicamentos vencidos, por favor. Claro que sí, vean, los medicamentos vencidos, deteriorados o que ya no se utilizan, tienen que ser dispuestos en dispositivos especiales. Esos dispositivos usted puede conseguir uno en el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y también en diferentes municipalidades a lo largo del país. Pueden obtener información llamando al Colegio de Farmacéuticos porque allá también hacemos jornadas de recolección. No los dispongan en la basura tradicional de la casa ni los echen por el fregadero. Si yo no tengo este recipiente, ¿puedo ir a la caja a entregarlo, doctora? Claro que sí, pueden irlos a entregar y a las farmacias que contengan los dispositivos. Acá dice, buenos días, mi pregunta es la siguiente. Yo tomo 9 pastillas en la mañana, 2 en la tarde, 8 en la noche. Las saco por semana en un pastillero y me las voy tomando de un solo, porque si no se me olvidan. Esta es una pregunta, me imagino que si es una buena forma de hacerlo o qué recomendación le podría dar. Bueno, aquí lo importante sería ver cuáles son esos medicamentos para poder analizar, hacerle un sistema personalizado, porque también existen sistemas personalizados donde usted los puede tener por semana, sin que esto incurra en cambios de temperatura, interacciones entre los mismos medicamentos y que obviamente se ponga en riesgo la salud, porque también es importante dar una pausa y analizar personificado individualmente ese esquema que ya tiene. Doctora, tenemos una llamada anónima, no quiere identificarse la persona, lo vamos a respetar, es desde Curridabat y aquí está al aire y puede hacer su consulta cuando guste. Buenos días. Adelante con su consulta, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a las doctoras. Bienvenida. Felicidades por el programa, ojalá dure muchísimo tiempo, las felicito, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, muy lindo el programa. Sí, mire, buenos días, mire. Le voy a pedir tal vez que nos escuche por el teléfono, porque si nos escucha por el televisor hay un retardito, entonces tal vez no vamos a poder escucharnos directo. Entonces tal vez bájale al televisor y nos escucha por el teléfono. Bajo el volumen. Exactamente. Okay. Ahora sí, que aquí escuchamos su pregunta. Ok, bueno, esa es la doctora, ¿verdad? Ah, así es. Vea, es una preguntita como que rápida, pero sí, yo tomo mucho medicamento, ¿verdad? Yo tomo... Ajá. Buenas, doctora, ¿cómo le va? Si gusta nos escucha por el teléfono y nos hace la preguntita. Aquí le estamos escuchando perfectamente. Ajá. ¿Ya puedo preguntarle? Por favor, sí, adelante. Bueno, buenos días, doctora. Yo quiero preguntarle, vea, es que yo tomo muchos medicamentos. Digamos, yo tomo Ibertazán, tomo Alnoipino, tomo Atenolol de 50 y tomo Eurotirol, ¿verdad?
y ahora estoy tomando Centrum Silver y vitamina C que el doctor me mandó. Yo tengo 82 años, ¿verdad? Gracias a Dios, pues estoy muy bien y todo, pero yo tomo todo eso. Entonces mi pregunta es, si las vitaminas no me pueden dañar ninguna parte del cuerpo. Muchas gracias por su consulta. Bueno, muy importante la consulta que nos han hecho y realmente se la agradecemos. Tenemos que tomar en cuenta que las vitaminas hay de varios tipos. Tenemos vitaminas que se excretan, eso quiere decir que si nos tomamos y algo sobra, se van a excretar generalmente por la orina. Pero también hay vitaminas que se van a acumular en algunos de nuestros órganos, como los riñones, como el hígado. Entonces es importante ver cuáles en específico son las vitaminas que está tomando la paciente y también por lo general, ¿verdad? Eso es por lo general, las vitaminas se toman en la mañana, ¿verdad? Se toman con el desayuno y se van dando espacios directos entre las vitaminas y los medicamentos para que no haya interacción entre ellos. Pero si la persona está sana, no tiene absolutamente ningún problema con sus riñones, con su hígado, por lo general no va a haber interacción. Lo que sí es importante y que le vamos a recomendar a ella es que vaya donde el farmacéutico de su preferencia para que le haga un esquema en el cual ella esté completamente segura y confiada de que está haciendo lo mejor para su salud. Acá nos consultan muy importante, dice doctora, en la plataforma. Yo tomo medicamentos convencionales de químicos, digamos, pero dice que también está tomando medicamentos de la macrobiótica. ¿También esos influyen o como son de la macrobiótica no tienen ninguna interferencia uno con el otro? Vea, realmente les agradezco esta pregunta porque todos los medicamentos, sean suplementos nutricionales o vitaminas, pueden generar potencialmente una interacción que también puede ir desde una interacción muy leve hasta una interacción fatal. Entonces, todas estas consultas que son muy personalizadas, porque tenemos un montón de personas y como lo decíamos al principio, quien no toma algún medicamento, acudan a las farmacias comunitarias. Aquí tenemos profesionales preparados que están felices y están esperándole para ayudarles a ustedes con ese autocuidado que tenemos que tener al ingerir, almacenar y tomar los medicamentos de una forma adecuada. Bueno, y voy a aprovechar estos minutitos, la doctora Aura, también recordarles, ella es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, entonces es muy importante, porque doctora, tal vez nos preguntamos, ¿el colegio tiene alguna línea, algún número al que yo pueda llamar para hacer ese tipo de consultas? Si yo estoy con algunos problemas con mis medicamentos, quiero ver si lo estoy haciendo de forma adecuada, ¿hay una línea o alguna información que yo pueda tener de parte del Colegio de Farmacéuticos? Sí, claro, se puede llamar al 2296-9797 y también, por ejemplo, pueden accionar al correo electrónico de Presidencia, que es presidencia@colfar.com. Aquí también pueden hacer sus dudas, pueden hacer sus consultas y nosotros de verdad estamos felices y contentos, primero de estar acá, agradecemos el espacio y para ayudarles a todos ustedes, porque ese es nuestro objetivo principal, la salud del costarricense, que usted esté informado, que la información venga de primera mano y en el Colegio de Farmacéuticos estamos felices de ayudarles a tener todos los cuidados y a darles la información correcta que ustedes tienen que tener para almacenar de manera exitosa, porque recordemos, almacenar los medicamentos de una manera apropiada es parte del éxito del tratamiento que vamos a tener. Finalmente, doctora, la recomendación, ¿cuál es ese error común que las personas cometemos y que a partir de hoy y con esta lección de hoy vamos a dejar de cometer? Los medicamentos salvan vidas y los medicamentos hacen que la enfermedad sea más corta, que la enfermedad desaparezca o que la enfermedad se controle. Pero para eso tenemos que tenerlos bien almacenados. Tenemos que tener ese pequeño gran detalle en la conciencia y no dejarlos ahí en la casa por cualquier parte sin tomar en cuenta cuál es la temperatura que tenemos. Así que la temperatura y el almacenamiento son un requisito indispensable para que tengamos un tratamiento exitoso. Doctora, nada más para repasar entonces, importante la combinación que hacemos de los medicamentos. Eso es importante a la hora de, si yo tengo diferentes medicamentos que tomar, la temperatura a la que los almaceno no puede ser ni muy frío ni muy caliente. Correcto. Y también importante que usted nos decía el día de hoy que aprendimos, no se pueden mezclar, hay que evitar estas mezclas de medicamentos. Esta práctica de que yo me tengo que tomar todas a la misma hora, las echo en un puñito y me las tomo, no es adecuada. No es adecuada. También dejarle a los costarricenses la importancia de ese farmacéutico que usted tiene en la farmacia de comunidad. Tenemos farmacias de comunidad a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y los profesionales farmacéuticos estamos deseosos de poder ayudarle. Y lo más importante, ese acceso es gratuito para toda la población. Doctora, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Y a ustedes agradecerles por la sintonía, recordarles también que si usted quiere repasar este capítulo del día de hoy, este programa de los doctores, usted puede ingresar al canal de YouTube, ahí puede ver el programa de hoy y también repasar otros programas. Así que muchísimas gracias, recordarle que hoy tenemos horario especial a la 1 de la tarde, Francia-Senegal, este encuentro que va a estar emocionante y que también nos tiene todos a la expectativa, un gran encuentro que usted podrá ver también aquí en la pantalla de su Teletica a partir de las 1 de la tarde. Y por ahora nos despedimos y recordarles que tenemos horario especial con Telenoticias, así que ya vienen las noticias. Muchísimas gracias.